Bueno, continuamos estudiando en el libro de Éxodo, el capítulo 32. Vamos a leer desde el verso 11 en adelante. Vamos a dar lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice la palabra: Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios. Y dijo: Oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? Realmente habíamos visto que Dios iba a sacar a Israel de Egipto para mostrar su gran poder, para diferenciarse de las demás naciones, de los dioses que ellos tenían. Realmente cuando Dios sacó a Egipto, cuando Dios sacó a Israel de Egipto, cuando Dios juzgó a Egipto, Dios mostró verdaderamente que Él era el verdadero Dios, su verdadero Dios, el Dios de Israel. Y Dios mostró su gloria. Y note que aquí Moisés intercede por la gloria de Dios. Dice: tú sacaste, dice, con gran poder y con mano fuerte. Así vemos cómo intercede Moisés. Él aboga a favor del pueblo, pero vemos que intercede sobre la base de la gloria de Dios. Y así realmente vemos en Moisés una virtud poco común en estos tiempos, porque realmente vemos que él buscó la gloria de Dios. Él fue celoso de su gloria. Él fue celoso de la gloria de Dios. La gloria de Dios iba a ser perjudicada si él, destruía al pueblo de Israel, o si su pueblo no llegase a alcanzar, lo que él le prometió. Entonces vemos cómo Moisés habla. En el Salmo 106, dice en el verso 21, olvidaron al Dios de su salvación, que había hecho grandezas en Egipto, maravillas en la tierra de Cam, cosas formidables sobre el mar Rojo, y trató de destruirlos, de no haberse interpuesto Moisés, su escogido, delante de él, a fin de apartar su indignación para que no los destruyese. Vemos que la intercesión, vemos que él se interpuso y empezó realmente a hablar de su gloria. Y esto es algo muy precioso, porque esto también vemos en nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver en el Evangelio de Juan capítulo 12, Evangelio de Juan capítulo 12, en el verso 27. Evangelio de Juan capítulo 12, en el verso 27 dice, acá el Señor está hablando y dice: ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Así vemos como el Hijo de Dios buscó la gloria de su Padre. Y así fueron los fieles también en todos los tiempos, fueron celosos de esta gloria. Así que vemos qué manera de hablar de Moisés. Y así hemos dicho en todos los tiempos, los fieles saben cómo llegar al corazón de Dios. Luego dice en el verso 12, ¿por qué han de hablar los egipcios diciendo: para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlo de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Dice: ¿por qué han de hablar? Dicen los egipcios. Y acá vemos el celo por su nombre, por el nombre de Dios. Así realmente vemos que el
este siervo de Dios, bueno, realmente fue celoso de lo que los egipcios podían hablar mal de Dios. Cómo realmente cuidó por el nombre de su Dios. Y así realmente, hermano, es cuando nosotros empezamos a andar espiritualmente. Así es cuando empezamos a crecer espiritualmente. Ya empezamos a amar a nuestro Dios. Empezamos a amarle, empezamos a ser celosos de lo que otros pudieron decir. Porque Él, por amor a su nombre, muchas cosas, hermano, Él hace por amor a su nombre. Dice en el Salmo 106, en el verso 8, pero Él los salvó por amor de su nombre, para hacer notorio su poder. Bueno, aun cuando Israel no tenía ningún mérito para poder decir, bueno, no le destruya, dice que por amor de su nombre. ¿Cuántas veces, hermano, estamos en la presencia del Señor y necesitamos algo? Y parece otra vez que no nos acordamos de su palabra, pero nos acordamos del nombre de nuestro Dios. Y le pedimos, Señor, por amor de tu nombre. Señor, por amor de tu nombre. Porque sabemos que en su nombre hay poder, hay virtud. Pedimos en el nombre de Jesús, pero aquí vemos una diferencia, dice por amor de su nombre. Qué impresionante, hermano, qué impresionante. Y así los fieles vieron. Vamos a ver en Romanos capítulo 1, en el verso 5. Por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, dice, por amor de su nombre. Por amor de su nombre. Bueno, el Señor fue obediente por amor a su nombre. Y así los fieles, bueno, también son celosos de este nombre. En el nombre de Dios está toda su virtud. Los fieles tienen el mismo sentir y aman el nombre de Dios. Por eso predican la palabra, predican el evangelio, para que el hombre pueda volver a su Dios. Y luego dice en el verso 13, acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo, y le has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. Bueno, por último, trae su palabra, trae su pacto que no se puede romper. Y le hace recordar el pacto que él hizo con Abraham. Este es el pacto que Dios siempre recuerda. Alguna vez he escuchado por ahí que se cree que el pacto que Dios siempre recuerda es el pacto de la ley. Más bien Dios se quiere olvidar de ese pacto. Porque en ese pacto Dios no puede bendecir al hombre. Pero en el pacto de Abraham sí. Dios incondicionalmente, cuando hizo el pacto de Abraham, dijo, yo te bendeciré. Dios mismo se comprometió. Y así vemos cómo realmente Moisés fue un intercesor. Y hay pocos santos realmente que saben interceder. Hay muchos santos que se llaman intercesores. Pero hermanos, realmente hay que saber interceder. Y vemos que la intercesión de Moisés se basó sencillamente en el nombre de Dios, en su gloria. Y luego, por último, en su palabra. Dice en Hebreos capítulo 6, en el verso 13, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Bueno, no contento Dios con hacer la promesa, dice que Dios quiso hacer un juramento a Abraham. Y note que dice no pudiendo jurar por otro mayor. No pudiendo, se ve que buscó, estuvo mirando, por allí si había otro mayor, dice, bueno, no pudiendo, dice, jurar por otro mayor, entonces juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia, y te multiplicaré grandemente, y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Bueno, ¿qué hizo para
para alcanzar la promesa a Abraham. Bueno, solamente creyó. Sabemos que este pueblo era un pueblo malo, un pueblo desobediente, pero aún las promesas de Abraham están sobre este pueblo. Estaban sobre él y Moisés lo sabía bien. Por eso él le trae a la memoria, ya él sabía que esta era su última carta, porque era la carta más importante. Y dice que en el verso 16 dice, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Así cuando éramos chicos, no solamente los hombres, sino cuando éramos chicos decíamos, bueno, yo te juro, y ya decíamos así, y bueno, y ya no había más nada que hacer. Era así como prometíamos. Y bueno, y así también dice, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Yo sabía que por ahí el hombre no iba a creer. Entonces, para mostrar que su promesa nunca se iba a terminar, que su promesa era inmutable, que jamás iba a pasar, dice, interpuso juramento. Y esto es lo que hace Moisés, le hace acordar. Porque por más que este Israel es rebelde, este Israel es idólatra, bueno, hay una promesa en pie, la promesa hecha a Abraham, la elección de Dios. Y dice, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, para que nosotros podamos tener la esperanza de alcanzar. Si esta promesa dependiera de nuestra fidelidad, no podríamos alcanzar la bendición. Pero la bendición prometida a Abraham es por fe y es por gracia. Y dice que es imposible que Dios mienta. Y Moisés sabía esto y se aprovechó. Y así nosotros también debemos aprender a aprovecharnos de la gracia de Dios. Y debemos pedir a Dios. Debemos pedir lo que Él nos prometió. Cosa que ojo no vio, cosa que oído no oyó. Debemos aprender a pedir, hermano, porque tenemos una herencia de hijo de Dios. Y también tenemos por delante una herencia como coherederos con Cristo. Y todo debemos pedir, porque todo es nuestro. Todo es nuestro. El enemigo no quiere que nosotros pidamos. Note que la petición y la intercesión de Moisés no se pudo basar en el pueblo, en la fidelidad del pueblo. Se basó sencillamente en la fidelidad de Dios. Todas nuestras peticiones, todos los deseos que nosotros tenemos de alcanzar algo, de alcanzar la gloria mayor, bueno, hermanos, tienen que estar fundamentados solamente en los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Es porque Él venció, es porque Él agradó a Dios, es que nosotros podemos hoy alcanzar, no por otra cosa. Y cuando nosotros miramos el pacto de la ley, nosotros habíamos leído, podemos ver en Éxodo capítulo 22, dice en el verso 18, habíamos visto que había 3 causales de muerte. Dice, a la hechicera no dejarás que viva, a cualquiera que cohabitare con bestia morirá. Y el que ofreciere sacrificio a dioses, excepto solamente a Jehová, será muerto. Así que vemos que Moisés hace algo que no está de acuerdo con la ley. Por eso decimos que Moisés tipificó la ley. Pero note que por la ley este pueblo tendría que haber sido exterminado. Y Dios le dice por un momento. Pero como hemos dicho, lo que Dios está mostrando es realmente cómo es la gracia, porque vemos que obra con gracia. Él obra con gracia. Y qué manera de interceder, porque Él dice, acuérdate de Abraham, le hace acordar de la gracia. Y así cuando un hermano cae,
Cuando un hermano por ahí está un poco caído, nosotros no tenemos que ir a hacerle acordar al Señor de lo que es del pecado de nuestro hermano. Debemos aprender a interceder. Debemos aprender de Moisés. Acuérdese que nosotros ya tenemos un acusador que nos acusa día y noche. Y a veces nosotros queremos participar como acusadores de nuestros hermanos. Queremos acusar, queremos acordarnos de lo que pasó. Sin embargo, dice que todo está en el fondo de la mar. Nosotros no podemos saber si nuestro hermano se arrepintió. No sabemos si ya arregló con el Señor. ¿Y quién somos nosotros, hermano, para juzgar a un hermano? ¿Quién somos nosotros? Dice en 1 de Juan, capítulo 2, en el versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y así vemos a Moisés, tipo de nuestro Señor Jesucristo. Moisés está tomando el papel de un abogado. Se para ahí para defender a Israel. Se para defender a Israel. Para que Dios no pase por encima de él y que usa la palabra. Pero nosotros tenemos a uno mayor, porque este abogado que tenemos se llama Jesucristo el justo. Él nos defiende sobre la base de su misma justicia. Él muestra su justicia. Él nos muestra al Padre rodeado de su justicia. Y solamente el Padre puede mirarnos y decir justificado, justificado. El Padre nos ve y solamente puede decir justificado. Porque tenemos un buen abogado, un abogado defensor. Este no es un abogado querellante. Este es uno defensor, hermano. Y nosotros también debemos aprender a tener el mismo espíritu. Poder defendernos, porque sabemos, hermano, que la ley no nos defiende. Y el creyente, cuando hay legalidad en sí, quiere ver correr sangre, quiere justicia. La ley exige justicia sin misericordia, pero la gracia intercede. Porque la gracia vio a uno que tomó el lugar de los pecadores. Tomó nuestro lugar, porque sabe que somos débiles, que realmente podemos llegar a fracasar. Entonces dice en el Salmo 103, dice, como el Padre se compadece de los hijos, así se compadece Jehová. Y ese realmente es el espíritu de la gracia. Y es el espíritu que vemos que mostró Moisés. Por eso este hombre fue más grande de lo que nosotros pensamos. Nosotros a veces pensamos que Moisés fue grande porque se le reveló quizá la creación, se le reveló, se le dio la ley. Pero más que eso, este hombre tuvo revelación de la gracia de Dios. Es algo muy precioso, realmente el espíritu que vemos en Moisés. Vemos que él intercede y vamos a ver en el verso 14 de nuestro estudio el resultado de esta intercesión. Dice entonces, Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Dios, cuando ve los méritos de Cristo, cuando nosotros presentamos a Dios, bueno, sus méritos, bueno, solamente Dios puede arrepentirse de hacer el mal. Y Dios se puede manifestar solamente en gracia. Así vemos el resultado graciable a favor del hombre. Porque el Señor se puso en medio. Él se puso en medio. Él hizo la reconciliación. Él propició a Dios y también reconcilió al hombre. Y dice en el verso 15, vamos a seguir viendo, y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados, de uno y otro lado estaban escritas. Y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Así vemos que la ley fue de Dios. La ley vino del cielo y dice que las tablas aún eran obra de Dios. Y dice
El verso 17, cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés, alarido de pelea hay en el campamento. Y él respondió, no es voz de alarido de fuerte, ni voz de alarido de débiles, voz de cantar oigo yo. Bueno, aquí vemos a Josué. Vemos que Josué era el servidor de Moisés, el ayudante. Y note que todavía no tenía discernimiento este joven. No sabía diferenciar un grito de pelea de un grito de clamor, de un grito de clamor religioso. Y él respondió, no es voz de alarido, dijo Moisés, ni de fuerte, ni voz de alarido de débiles, voz de cantar oigo yo. Esa era la voz de la carne manifestándose. Y así es cuando nosotros empezamos, todavía no conocemos la carne. Y bueno, muchas veces somos engañados por la carne. Pero a medida que vamos andando con el Señor, ya vamos reconociendo la voz de la vieja creación. La vieja creación se manifiesta, hermano, de muchísimas formas. Aún no nos conocemos, hermano, suficientemente. Somos religiosos, somos realmente, como dice aquí en Argentina, somos bichos, la carne es bicha. Y así nosotros muchas veces no nos conocemos. Pero note que Moisés conoció, porque él ya conocía su carne. Él sabía bien lo que era su carne. Él había matado a un egipcio y lo había escondido por ahí. Y luego quería ir a juzgar a sus hermanos. Él ya se conocía a sí mismo. Y dice que él sabía bien que no era una guerra, no era pelea. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Bueno, note que el recorrido de la ley no fue muy grande. Al pie del monte llegó y la ley fue quebrada. Lo que hizo Moisés era ilustrativo de lo que ya había hecho el pueblo. El pueblo ya había quebrantado la ley. Entonces, ¿para qué vamos a dar algo que ya está quebrado? Algo que no se puede guardar. Las arrojó, dice, de sus manos y las quebró al pie del monte. Realmente vemos que manifestó la santa ira de Dios. Vemos en Moisés una ira santa. Y así la ley, bueno, solamente podía manifestar ira. Note que la ley no puede manifestar misericordia, pero vemos que sí puede manifestar ira. Y acá tenemos que hacer una referencia, porque dice en el verso 16, volviendo un poquito atrás, dice, y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Bueno, estas tablas, como vemos, fueron quebradas. Y estas tablas fueron obra de Dios. Ningún hombre pudo cumplir la ley. Pero en el capítulo 34, en el versículo 1, dice, y Jehová dijo a Moisés, alízate 2 tablas de piedras, como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Prepárate pues para mañana, y sube mañana al monte de Sinaí, y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Así vemos que Dios mandó a volver a hacer estas tablas. Pero en este caso vemos que la hizo un hombre. Un hombre vemos que hizo, y volvió a escribir la ley. Y así esto representa que el único hombre que pudo cumplir la ley fue Cristo. Bueno, la ley venía de Dios, ningún hombre podía cumplirla, pero Cristo cumplió la ley. Cumplió la ley y solamente alcanzó realmente las bendiciones de la ley y las compartió con toda su descendencia. La ley, fue su vida. En su vida vemos la ley cumplida. En su muerte vemos también la ley cumplida. Pero en su resurrección vemos que resucitó para que nosotros podamos alcanzar en esa vida resucitada que Él
nos dio al aceptarle como nuestro único y suficiente Salvador? Bueno, Él nos dio en esa vida todas las bendiciones de la ley. Así que vemos cómo realmente la ley se iba a cumplir por un hombre, por el Señor Jesucristo. Y dice el verso 20, y tomó el becerro que habían hecho, tomó el becerro que habían hecho, dice, y lo quemó en el fuego, y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas, y lo dio a beber a los hijos de Israel. Y dijo Moisés a Aarón, ¿qué te ha hecho este pueblo, que has traído sobre él tan gran pecado? Así habíamos visto la responsabilidad de Aarón. Pensar que cuando Dios le llamó, bueno, Moisés puso sus ojos en Aarón, aunque sabemos que ya estaba en el propósito de Dios, que Aarón sea el sumo sacerdote más adelante. Dice, ¿qué te ha hecho este pueblo? Dice, que has traído sobre él tan gran pecado. Y esto pasa muchas veces por no prestar atención a la palabra de Dios, por no tener un celo santo. Y respondió Aarón, no se enoje mi señor, tú conoces al pueblo que es inclinado al mal. Y bueno, y por eso mismo él tenía que ser firme. Porque me dijeron, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos que le haya acontecido. Y yo le respondí, ¿quién tiene oro? Apartadlo, y me lo dieron, y lo eché en el fuego, y salió, dice este becerro. Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo había permitido para vergüenza entre sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento. Y note qué hermoso esta circunstancia, porque aquí Dios va a apartar a una tribu. Dice, se puso, dice, a la puerta del campamento y dijo, ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Bueno, en medio de este gran desenfreno, en medio de toda esta escena idólatra, vemos que hay un llamamiento. Y dice, se puso a la puerta del campamento, de este campamento sumido en la religiosidad. Este campamento estaba sumido en la religiosidad. Y llama, dice, ¿quién está por Jehová? Y dice que se juntaron con él todos los hijos de Leví. Realmente qué preciosa manera tiene Dios. Porque cuando nosotros vemos, bueno, Simeón y Leví en el libro de Génesis, ellos habían realmente hecho una gran matanza. Y antes de morir, Jacob les había dicho, bueno, su bendición va a ser que estén separados en Israel. Y en su consejo no entre mi alma, dice. Era tal realmente lo malo que habían hecho estos dos cuando se juntaban. Sin embargo, vemos aquí otra vez a Leví. Este Leví que había fracasado es nuevamente llamado. Y cuando vemos, Dios llamó a muchos. Seguramente estaban todos escuchando y dice, ¿quién está por Jehová? Y solamente la tribu de Leví respondió. Se juntaron con él los hijos de Leví. Y Leví significa unido. Y él les dijo, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campamento, y matad cada uno a su hermano, y a su amigo, y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Entonces Moisés dijo, hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo, en su hermano, para que él dé bendición hoy
sobre vosotros. Bueno, así vemos cómo Leví respondió al llamado de Dios. Y nunca se olvidó Dios. Bueno, de aquí en más, bueno, Dios iba a utilizar a la tribu de Leví. Dios tomaba a esta tribu en vez de tomar a los primogénitos. En el libro de, vamos a ver que en el libro de Números esto se va a explicar un poco mejor. Pero vemos realmente que anterior a este suceso, bueno, Dios se apropiaba de los primogénitos. Pero de ahora en más Dios toma a esta tribu como una tribu que iba a ser dedicada a Dios. Esta tribu no iba a tener herencia en Canaán porque su herencia iba a ser Jehová. Y dice en Malaquías capítulo 2 en el verso 5, dice, mi pacto fue con él, mi pacto con él, dice, fue de vida y de paz, las cuales yo le di para que me temiera, y tuvo temor de mí, y delante de mi nombre estuvo humillado. Noté que realmente esto es lo que Dios vio en este momento. Dice el verso 4, y sabréis que yo os envié este mandamiento para que fuese mi pacto con Leví, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y así vemos que él dice que estuvo humillado, dice, tuvo temor delante de mí. Bueno, Leví tuvo una nueva oportunidad. Leví tuvo una nueva oportunidad. Realmente había perdido, realmente anteriormente, pero note que Dios es Dios de oportunidad. Dios le vuelve a llamar a uno, Leví, que había hecho realmente cosas horribles. No había mostrado misericordia a su prójimo. Y habían matado, hermano, toda una ciudad. Y fue tal realmente lo que ellos hicieron que Jacob quedó espantado. Dice, yo no quiero que entre mi alma con ellos. Sin embargo, vemos que en este momento Dios llama y Leví responde. Leví responde. Y así vemos que Leví llegó a ser la tribu de Jehová. Ellos llegaron a ser como sabemos, los levitas. Los levitas. Llegaron a tener una función muy importante en el tabernáculo. Ellos estaban allí. Y dice que Dios hizo con ellos un pacto de vida y paz. Y qué importante, hermano, es que en este tiempo de apostasía nosotros no podamos rendir al Señor también. A veces nosotros miramos quizás hacia atrás y parece que no merecemos que seamos usados por el Señor. Pero hermano, Dios es Dios de oportunidades. Si usted se rinde, bueno, hermano, ¿qué es lo que el Señor no puede hacer con su vida? Dios quiere hacer vencedores de nosotros, vencedores totales. Y está solamente en nosotros, hermanos. Dios puede hacer cualquier cosa. Nadie puede detener la mano de Dios. Dice que ellos tenían que juzgar. Dice que ellos tenían que juzgar. Dice en el verso 28 de nuestro estudio, dice, y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés. Y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Entonces Moisés dijo, hoy os habéis consagrado Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo, en su hermano, para que él dé bendición hoy sobre vosotros. Era un momento de confusión, como hemos dicho, pero note que ellos quedaron por el Señor y tenían que demostrar que el Señor estaba primero. Tenían que poner primero a su Dios. Y dice que tenían que levantar la espada contra sus mismos familiares, sobre sus mismos hermanos. Dice el verso 27, y él le dijo, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, poned cada uno su espada sobre su muslo, y pasad y volved de puerta a puerta por el campamento, y matad cada uno a su hermano, y a su amigo, y a su pariente. Y así lo hizo Leví. Y esto bueno fue lo que hizo que Dios le eligiera. Por causa de esta temeridad, realmente Dios hizo que Leví entre en una parte tan privilegiada del servicio a Dios. En Deuteronomio capítulo 33,
Deuteronomio capítulo 33, vemos algo más. 33 dice en el verso 9. Dice, podemos leer desde el verso 8. A Leví dijo, tu Tumim y tu Urim sean para tu varón piadoso. Bueno, de Leví, Dios iba a escoger a la familia de Aarón. Y de la familia de Aarón Dios iba a sacar la familia sacerdotal. Así que vemos que aquí, bueno, también antes de morir Moisés bendice también a las 12 tribus de Israel. Y vemos que en la bendición de Moisés hacia Leví es muy diferente a la bendición de Jacob. Y así, hermano, nosotros por la vieja creación, nosotros quedamos fuera de la comunión con Dios. Dios no quiere entrar en comunión con la vieja creación. Pero note que con la nueva creación que se rinde a Dios, bueno, Dios pone una bendición sobre ella. A Leví dijo, tu Tumim y tu Urim sean para tu varón piadoso. Este era el sumo sacerdote, el Tumim y el Urim. ¿A quién probaste en Masá? ¿Con quién contendiste en las aguas de Meriba? Quien dijo de su padre y de su madre, nunca los he visto. Así se comportó Leví con sus hermanos. Y dice, y no reconoció en el momento de juzgar por Dios a sus hermanos, ni a sus hijos conoció, pues ellos guardaron tus palabras y cumplieron tu pacto. Y note lo que dice Dios, ellos enseñarán tus juicios a Jacob y tu ley a Israel. Pondrán el incienso delante de ti y el holocausto sobre tu altar. Bendice, oh Jehová, lo que hicieren y recibe con agrado la obra de sus manos. Hiere los lomos de sus enemigos y de los que lo aborrecieren, para que nunca se levante. ¿Cómo cambió su vida Leví, hermano? Lo mismo podemos ver en los hijos de Coré. Realmente vemos la gracia derramada realmente en esta tribu. Y realmente fueron tan importantes en el plan y propósito de Dios. Y así realmente es cuando nosotros entendemos lo que también somos a través de la nueva creación. Bueno, verso 33 de podemos leer desde el verso 30. Y aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo, vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré a Jehová, quizá le aplacare acerca de vuestro pecado. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro. Que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. ¿Qué? Parece que no era suficiente la manera de interceder anterior. Y Jehová respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Pues ahora, lleva a este pueblo a donde te he dicho, y aquí mi ángel irá delante de ti, pero en el día del castigo yo castigaré en ellos su pecado. Y Jehová hirió al pueblo porque habían hecho el becerro que formó Aarón. Bueno, así vemos cómo Dios juzgó. Y vemos la manera de Moisés. Dice, ráeme, dice, de tu libro. Y este es el gran amor también de Dios manifestado en sus siervos. En Romanos capítulo 9, dice en el verso 3, el apóstol Pablo algo muy parecido, dice. Pero quisiera ser yo mismo anatema, dice. Por amor, dice, a los que son de mi sangre, dice. Bueno, capítulo 33. Y Jehová dijo a Moisés, anda, sube de aquí tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo a tu descendencia la daré. Y yo enviaré delante de ti el ángel, y echaré fuera al cananeo, al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel, pero yo no subiré en medio de ti,
porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Oyendo el pueblo esta mala noticia, vistieron luto, y ninguno se puso sus atavíos, porque Jehová había dicho a Moisés, di a los hijos de Israel, vosotros sois pueblo de dura cerviz. En un momento subiré en medio de ti y te consumiré. Quítate pues ahora tus atavíos para que yo sepa lo que te he de hacer. Y así la ley realmente trajo una separación. Pero realmente también este pueblo no podía andar con Dios, porque realmente por medio de la ley no se puede tener comunión con Dios. Si no hubiese sido por el siervo de Dios, hermano, Israel no hubiese tenido comunión con Dios. Este pueblo estaba en este momento afligido. Y siempre que este pueblo que vemos que era afligido de corazón, nosotros vemos que Dios manifestó su misericordia y su gracia a favor del pueblo. Pero cuando el pueblo fue de dura cerviz, vemos que Dios manifestó también su ira, manifestó su disciplina. Y Dios le dice, bueno, tiene que cambiar sus atavíos, dice. Esto nos habla de sus costumbres, sus maneras, sus hábitos, su razonamiento. Y así mientras nosotros caminamos, el Señor va haciendo. Y dice el verso 7, y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Bueno, lejos del monte Sinaí, donde se dio la ley, estaba el tabernáculo de reunión. Y este tabernáculo vamos a ver que representa a Cristo. El tabernáculo representa a Cristo en su mueble, todo representa a Cristo. En su altar, realmente en el lavacro, sus cortinas, en el conjunto de las maderas, la puerta, todo vamos a ver ahora cuando estudiemos que representa a Cristo. Y note que dice el verso 7, y dice que lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión. O sea que el pueblo tenía que salir fuera del monte, alejarse del campamento, para ir a tener comunión en el tabernáculo. Y así nosotros hoy somos llamados a tener comunión con el Señor. Somos llamados a tener comunión con el Señor, pero no sobre la base de la ley. Y tampoco dentro del campamento religioso. No podemos andar con el Señor dentro de ese campamento. Tenemos que salir. Allí fuera fue levantado. Dice en Hebreos capítulo 13, en el verso 13, dice, salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio. Salgamos a él. Esta es la invitación. En el campamento, bueno, gobierna la ley. Y bueno, gobierna realmente también la desobediencia, la incredulidad. Y vemos que allí Dios dice que había abandonado su pueblo. Por la ley no podemos tener comunión con Dios. Pero fuera, Dios creó, Dios formó un tabernáculo. Y el tabernáculo nos habla de Cristo y nos habla también de la iglesia, de su cuerpo. Bueno, la palabra iglesia significa sacada fuera. La iglesia fue sacada fuera de todo vínculo religioso y fue sacada también fuera del alcance de la maldición de la ley. Y allí nosotros en Cristo tenemos comunión con Dios. Y lo vemos, y lo primero que encontramos aquí es que Israel, Éxodo es el libro de la redención. Primeramente, vemos que termina este libro, primeramente empieza sacando a Israel de Egipto, pero vemos que termina sacando a Israel del campamento religioso. Y así vemos un primer llamamiento para salvación, pero el segundo llamamiento es para salir en pos de Cristo, en pos de Él, para ganarle. Y dice en el verso 11, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento,
Pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba del medio del tabernáculo. Y dijo Moisés a Jehová, mira, tú me dices, saca a este pueblo, y no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre, y has hallado también gracia a mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino. Cómo los hombres de fe no se cansan de conocer a Dios. Parece que a veces que le conocemos totalmente. ¿Y cuánto le conocía Moisés en este momento a Dios, hermano? Pero no era suficiente. Él quería más. Quería más. Yo te ruego, dice, que me muestres ahora tu camino. Este es el camino de la gracia. El camino que dice que del justo, que es como la luz de la aurora que va en aumento. Hermano, este camino, los fieles saben que es un camino que no tiene fin. Porque ¿cuánto, hermano, podemos conocer a nuestro Señor? Y dice, para que te conozca. Así Pablo dice, a fin de conocerle, dice. A fin de conocerle y el poder de su resurrección. Y dice, mira que esta gente es pueblo tuyo. Bueno, vemos qué hermoso es esto. Bueno, el Señor, a pesar de nuestras imperfecciones, vemos que todavía Él puede hablar cara a cara con nosotros. Así vemos con Moisés. A pesar de que el pueblo era un pueblo malo, un pueblo rebelde, bueno, vemos que Moisés hablaba cara a cara con Dios. Y así es también con nosotros. A pesar de que con nosotros está la vieja creación, tenemos la nueva creación. Y en la nueva creación nos presentamos delante de Dios y hablamos con Él también cara a cara. Y así vemos muchos tipos, hermanos. Yo sé que hay más cosas, el Señor le va a ir revelando. Pero vamos a seguir leyendo, verso 14, todavía tenemos algunos segunditos más. Y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saque de aquí. ¿Cómo Moisés aprendió a valorar la presencia de Dios? ¿Cómo Moisés aprendió, hermano? Donde voy, yo quiero ir con el Señor. Y dice, ¿y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos? Yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros, y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Esto era lo que Dios había prometido a Israel, y esto es lo que Dios quería hacer. Habíamos visto esto en el capítulo 19. Bueno, por la ley no nos puede dar herencia, pero note que Moisés puede reclamar la herencia. La vida de Cristo en nosotros puede reclamar ser un pueblo apartado y todas las bendiciones que eso conlleva. Y qué hermoso porque Dios le responde en el verso 14 y dijo, mi presencia irá contigo. Qué hermosas palabras, hermano, y qué seguridad tenemos. Aún cuando estamos en este vaso de barro, bueno, en Cristo, en la nueva creación, bueno, merecemos todas las riquezas de gracias ilimitadas. Vemos la paciencia de Dios por amor a Cristo en nosotros. Su favor es siempre hacia usted y hacia mí a través de Él. Y así durante toda la travesía, hermano, en el desierto, Dios le acompañó a Moisés y Dios también le acompañó a este pueblo. Y así también es con nosotros. Dios nos va a acompañar desde ahora hasta la eternidad. El Señor siempre va a estar por nosotros, por amor a su Hijo. Y dice, bueno, acá vemos a la nueva creación. Y dice, y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos. La vida de Cristo siempre halla gracia a los ojos de Dios. Y te he conocido por tu nombre. Así le ve perfecta, justa. Él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá.
Bueno, solamente la nueva creación puede admirar a Dios. Nosotros como humanos tenemos puesto un velo que es nuestra propia humanidad, pero pronto, hermano, le vamos a ver cara a cara. Pronto este velo de humanidad se va a rasgar y vamos a admirarle tal como Él es, porque vamos a ser semejantes a Él. Qué hermoso. A Moisés dicen solamente, puedo hacer, dice, aquí un lugar junto a mí y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Y después apartaré mi mano, dice, y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Hemos visto, hermano, la gloria del Señor. Y dice que el apóstol Pablo dice que somos transformados. Esta gloria iba a transformar a este pueblo. Pero, hermano, nuestra esperanza es verle un día cara a cara. Mientras tanto, nosotros estamos sobre la peña. Estamos en la hendidura de la roca, escondidos en Cristo. Y Él nos va a guardar con una doble seguridad. Él nos guarda hasta que nosotros, lleguemos a nuestra patria celestial. Bueno, aquí termina el libro de Éxodo. Hay mucho más. Que el Señor dé más sabiduría y que le pueda revelar más la palabra a cada uno de los que están escuchando. Que el Señor bendiga.